Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues bienvenidos a esta nuestra sesión, pues ya la de las últimas de nuestro módulo 10 de Recurse, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Pues me da mucho gusto saludar a Mónica, pues muchas gracias por estar aquí en nuestra sesión. Estaba teniendo un poquito de complicaciones con el internet aquí en casa y también por la energía eléctrica. Espero que ya no tenga más situaciones para que ya no haya contratiempos en la realización de esta sesión. Bueno, pues esta pues tiene el propósito ya de analizar pues los saberes que hemos logrado adquirir a lo largo de estas 3 semanas que han transcurrido y también pues el hecho de que pues volvamos a recapitularlas, ¿no? Saben que esta semana pues como tal pues no hay una unidad por analizar, entonces ya nada más pues rescataríamos los elementos más sobresalientes que hemos pues estado tratando en las semanas anteriores. Bueno, pues, déjenme presentarles, compartirles mi pantalla para que podamos ir dando seguimiento. Ok, creo que ya está compartiendo. Bueno, y pues si nos vamos un poco a la retroalimentación de cada semana, pues analizando respecto a la actividad integradora número 5, pues de manera general se les pidió que realizaran primeramente un mapa mental en el que mostraran pues los elementos de las características de las potencias mundiales y las economías emergentes, un conflicto territorial, hablar de los recursos estratégicos y elegir un conflicto, buscar información al respecto, revisar noticias sobre algún problema y colocar imágenes alusivas. Y finalmente, pues escribir un párrafo acerca de cómo las naciones pues han fomentado una convivencia pacífica, ¿no? Bueno, ¿qué les puedo decir? Aquí en esta tarea creo que la mayoría domina la realización de un mapa mental. Ustedes saben que es la identificación de ideas principales. Nada más creo que pues hay algunos que sí están implementando algunas herramientas de internet, páginas que les he compartido para la elaboración de pues mucho más profesional de este tipo de organizadores. Algunos otros hacen uso de Word, de los cuadros de texto y van colocando colores, líneas de conexión. Creo que este trabajo, pues ya los últimos que revisé de entregas del día domingo, pues creo que son los que carecen un poco más de calidad. Y esto debido a que quizá la causa pues sea el tiempo. Sabemos que un trabajo de estos pues requiere tiempo, requiere esmero, creatividad. Entonces pues sí es importante que este tipo de trabajos pues siempre los anticipen para que pues no estén sobre que ya se va a cerrar la plataforma, ya es tarde, no he investigado, no he identificado las ideas principales. Entonces pues procuren siempre hacerlo con anticipación. En cuanto al contenido, pues la mayoría pues sí logró identificar a las potencias mundiales, a las economías emergentes. Creo que fueron pocos los que solamente me colocaron de pronto pues nada más dos potencias mundiales, algunos otros me colocaron entre dos y tres economías emergentes, pero recuerden que las indicaciones dentro de los recursos, pues nos señala tres potencias mundiales y nos señala cinco economías emergentes, ¿sí? En este caso, creo que sería conveniente que ustedes se vayan más al contenido de la semana. Si ustedes investigan por separado, pues se van a encontrar información diversa, cuáles son las economías emergentes, que van a encontrar muchísimos más países, potencias mundiales, van a encontrar algunos otros, entonces sí es importante que revisen mejor los recursos de la semana para estar acorde a lo que nos señala nuestro contenido, ¿sí? En cuanto al párrafo de las estrategias que se han generado entre naciones, pues todo ello es tomando como referencia el conflicto territorial que ustedes incluyeron en su organizador gráfico. A varios sí se les olvidó colocar el conflicto territorial y muchos más se les olvidó incluir el tema de los recursos estratégicos. Entonces sí es importante que en este caso pues
aquí sí haya un poco más de análisis, porque en muchos nada más me colocaron algunos fragmentos de Internet, los 5 rengloncitos de Internet, y entonces pues no hubo como tal una buena respuesta, ¿no? En cuanto a la siguiente actividad, que fue la número 6, que fue la del mundo actual, se nos pide que hiciéramos pues un ensayo en donde explicáramos las repercusiones de los desafíos sociales, culturales, económicos, políticos y contemporáneos en nuestra vida cotidiana y cómo se ven involucrados los derechos humanos. Aquí hasta les mandé un mensajito para que ustedes pues analizaran un poco acerca de nuestra Constitución del artículo primero al 29, leyeran también la Declaración Universal de los Derechos Humanos que habla acerca pues del derecho a la libertad, la seguridad, la igualdad, la propiedad, etcétera. Y aquí para que también supieran cuáles son nuestros derechos que se pudieran ver afectados o beneficiados, ¿sí? Creo que el ensayo sí hubo bastantes en cuestión de que necesitan identificar qué es, ¿no? Un ensayo, acuérdense, no nada más es compilar información de una fuente, de otra fuente, de otra fuente y hacer a manera de un resumen, no, sino que aquí en este caso, pues lo importante es que ustedes emitan opiniones personales. Casi un ensayo es en un 80-90% opinión personal. Sí pueden agregar información, pero también es importante criticar o comentar esa información que están colocando. Entonces, cuando se les habla de un desafío social, un desafío, pues ya lo señalábamos, ¿no? Algunos hablaban pues de la desigualdad social, otros de la falta de trabajo, otros hablaban de la inseguridad, algunos otros hablaban de la educación. Entonces, los temas pues son correctos. Sin embargo, como que todo lo enfocaban hacia lo que pasa en la sociedad. Pero cuando se nos dice en el ensayo, dice en tu vida cotidiana, ¿sale? Entonces, en este caso, el ensayo no nada más es enfocado hacia los demás, lo que ocurre en la sociedad, sino cómo nosotros lo vivimos, cómo vivimos la desigualdad, cómo vivimos la discriminación, cómo vivimos a lo mejor la falta de educación o la falta de oportunidades. Y ahí es donde viene la parte de incluir los derechos humanos, ¿no? Entonces, no nada más es el hecho de que nosotros veamos el problema que se da a nivel nacional o a nivel mundial y que lo podemos encontrar en los distintos ámbitos mencionados, sino que también nosotros lo incorporemos a nuestra persona para ver cómo se violan o cómo nos beneficiamos, ¿sí? Entonces, es por ello que nos dice que podemos identificar el desafío, pero tenemos las repercusiones son en nuestra vida cotidiana y sobre todo también cómo nuestros derechos humanos se ven afectados, ¿sí? Entonces vean que es importante leer a detalle las indicaciones para que vean que pues el ensayo no está enfocado solamente en el exterior, sino es en nuestra persona, en nuestra familia, en cómo lo estamos viviendo, ¿sí? Entonces, creo que todavía falta un poco de análisis respecto a lo que es un ensayo y sobre todo a la opinión, ¿sí? No es lo mismo, les decía, un ensayo a un resumen o a una síntesis. Bueno, entonces, bueno, con ello pues terminamos nuestra pequeña retroalimentación de lo que fue la semana pues número 3 y esta semana pues número 4 pues ya es una recapitulación de saberes. Si se dan cuenta dentro de nuestro contenido temático pues tenemos nuevamente la Segunda Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el Muro de Berlín, el mundo unipolar, las dictaduras, la hegemonía estadounidense, los conflictos territoriales, la inclusión, la exclusión social, el tema de la desigualdad, las relaciones de consumo, la participación ciudadana, el desarrollo sustentable, la calidad de vida y el desarrollo y la estructura del ensayo. ¿Sí? Bueno, entonces pues vamos a recapitular un poquito solamente a rasgos generales de cada una de pues de estas semanas para que posteriormente pasamos a lo que serían nuestras actividades tanto formativas como sumativas, ¿sí? Bueno, si nos vamos en la semana número 1,
la unidad número 1 pues trató de las transformaciones mundiales en la segunda mitad del siglo XIX. Y pues nos hablaba acerca de lo que era la segunda revolución industrial, ¿no? En donde hablábamos acerca del crecimiento, del desarrollo tecnológico y científico, y que todo ello, pues mucha de la tecnología que se generó, pues fue usada para implementarse en las guerras. Entonces, hubo el surgimiento de la energía eléctrica, la aleación de metales, la implementación de la energía también en las fábricas. Surgen algunos medios de transporte como el avión y el automóvil, y también pues comienza esta parte del aumento de la producción. Y vemos pues muchos avances científicos: la pila eléctrica, el barco de vapor, la locomotora, el motor eléctrico, el aluminio, las aleaciones, algunos inventos como la sosa cáustica, el motor de gas, la bombilla eléctrica, la primera central eléctrica, tranvías eléctricos, el motor de gasolina, etcétera, ¿no? Y también hablamos de otros temas, lo que es el imperialismo y el colonialismo. Hablamos del imperialismo, que es la dominación de un pueblo sobre otro con el fin de obtener poder, y el colonialismo es cuando se gobierna un estado o un lugar, pero con la finalidad de explotar sus recursos. Y las formas en que había de dominio, ¿no? De la concesión, el protectorado y la colonización, que decíamos que había unos países que se unían, que unos países pequeños con menor economía, que se unían o cedían su soberanía a un país mucho más poderoso para que éste los protegiera. Entonces vemos que la Primera Guerra Mundial pues comienza en el año de 1914, con la muerte del archiduque Francisco Fernando. Y bueno, empezaron las alianzas entre los países, la Triple Entente, la Triple Alianza, y comienza un choque entre países, y todo esto pues trae consecuencias, ¿no? Pérdidas humanas, destrucción del áreas residenciales, se rompen pues las fuentes de trabajo, los servicios públicos, el sistema de gobierno, y en este caso pues muchas naciones pues quedan totalmente devastadas económicamente, y ahí viene esta parte de lo que son las crisis económicas. Hablamos de una crisis económica cuando a lo mejor el producto escasea, y no, o otra de las cosas, cuando el producto se vende mucho más caro. También, entonces ahí vemos que también la caída de las monedas, el valor de una moneda, pues puede generarlo también, ¿no? Otro punto es que hablamos del totalitarismo, en donde decíamos que solamente gobernaba un partido único, y que tenía varias características. La ideología única, era antidemocrático, monopolizaba el poder, era propagandístico, pues se basaba principalmente en el poder del sistema militar, y pues no había otro más que un líder absoluto, ¿no? Y ahí pues nosotros analizamos pues este, tres, tres corrientes, o en este caso tres sistemas dictatoriales, que fue el estalinismo, el nazismo y el fascismo, en donde vemos que pues cada uno de estos pues trajo consigo pues la violación a los derechos humanos, gran cantidad de personas asesinadas por la por no cumplir con la ideología o con lo que ellos promulgaban, ¿no? Entonces, es ahí que nosotros vemos cómo este tipo de gobiernos pues empezó a generar una polarización y una rivalidad entre naciones. Entonces, ya esto fue en la semana número 1. Cuando hablamos de la semana número 2, entramos a la parte de la Segunda Guerra Mundial, y decimos que esta pues inicia en el 1919 y 1939. Durante este tiempo, pues entramos en una situación de el periodo entre guerras, que fue un periodo de la caída de lo que fue el término de la Primera Guerra Mundial, la crisis económica de Estados Unidos. Viene la caída,
la creación del muro de Berlín. Entonces, pues vemos que dentro de esta Segunda Guerra Mundial también, pues viene en esta situación del expansionismo de los países, ¿no? Que querían tener, pues, colonias y, pues, de esas colonias, pues, explotar sus recursos naturales. Entonces es ahí donde los primeros años de la guerra, pues, estuvieron marcados, pues, nuevamente por conquistas, por tratar de tener la parte de África, por tener la parte de Asia. Entonces vemos aquí, en este caso, que pues los principales países o más poderosos del mundo pues entran en conflicto. Muchos de esos países pues empiezan también a querer independizarse, empiezan a tener ideologías de libertad, empiezan a buscar cuál sería su mejor sistema de gobierno. Entonces aquí nosotros encontramos dos sistemas de gobierno, ¿no? Que es el socialismo y el capitalismo. El socialismo pues lo tenía Estados Unidos, perdón, el capitalismo pues lo tenía Estados Unidos, que la finalidad del capitalismo pues es comprar y vender productos y servicios, y el socialismo, que en este caso era la URSS, que era la Unión Soviética ya desaparecida, pues un sistema en el que no existían las clases sociales, todo lo administraba el gobierno, no había prosperidad en cuestión económica, y cosa diferente al capitalismo, que el capitalismo pues lo que permitía que la gente conservara la riqueza que generaba, tenía un patrimonio, generaba procuraba pues tener sus propios bienes, lo que el socialismo no, ¿sí? A raíz de la primera, de la Segunda Guerra Mundial, y pues por el enfrascado conflicto entre lo que fue pues Estados Unidos y Japón, y al lanzarse las bombas atómicas, pues nos vamos dando cuenta cómo pues el mundo queda consternado pues por tal devastación. Entonces, al término de esa Segunda Guerra Mundial, pues empiezan a juntarse varios países, y en el año de 1945 pues crean una primera institución a nivel internacional que fue la ONU. ¿Sí? O la Organización de las Naciones Unidas, y con una mujer llamada Eleanor Roosevelt, pues empieza ya a juntar, empieza ya a reconocer y a plasmar en un documento los derechos que quería la mayor parte de la población, y de ahí surge la Carta de las Naciones Unidas y posteriormente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vemos cómo, pues, la gran cantidad de muertes de personas generadas por ese patriotismo, ese sentido de identidad, pues fue lo que generó una situación de discriminación, de desigualdad, de no tener las mismas oportunidades, y esto era totalmente lo que quería evitar la Organización de las Naciones Unidas, que todas las personas pues tuvieran derechos de libertad, de igualdad, de seguridad, de propiedad, y de esta manera no se volvieran a cometer situaciones como las que generaba la guerra, ¿no? Que sabemos que hoy en día, pues seguimos teniendo conflictos entre naciones, seguimos teniendo situaciones, pues, eh, pues, que preocupantes, porque pues no nada más son pérdidas humanas, también es la caída de las economías. Entonces vemos que independientemente de que existan instituciones internacionales, los países siguen siendo totalmente independientes, ¿sí? Luego tenemos la Guerra Fría, que en este caso pues fue un conflicto, no fue un conflicto armado, pero sí en cuanto a tecnológico y en cuanto a poder económico entre la URSS y Estados Unidos, porque pues Estados Unidos pues empezaba ya a tener también algunos aliados, entonces empezaba a generar también algunas, empezaba a generar pues como algunos países que se le sumaban a esta parte, a este país, y la URSS pues empezaba a perder esos adeptos o esos países que la conformaban. Entonces vemos que se enfrascaron en una situación de quién tenía más economía, quién podía tener más tecnología, y fue durante esta época donde vemos que una demostración de ese poder pues fue la llegada del hombre a la luna, ¿no? Eh, Aquí tenemos también otro elemento fundamental que fue la construcción del muro de Berlín,
que un mismo territorio fue dividido con la finalidad de evitar que que se mezclara una ideología, ¿no? Por esta parte de los fascistas contra los socialistas, y pues vemos que este muro, pues como tal, pues dividió familias, dividió una sociedad entera. Muchas personas quisieron cruzarlo, esas personas fueron masacradas hasta en el año de 1989, el momento en el que fue derribado y con ello pues termina esta parte del mundo, del mundo bipolar, ¿no? Eh, y aquí vemos cómo teníamos también en un mundo bipolar en donde estábamos, decíamos, teníamos dos ideologías, la capitalista o la democrática, y la otra era la socialista. Mientras tenemos otro mundo unipolar donde vemos la crisis del socialismo. O sea, el socialismo es aquello que, pues, es un sistema político en el cual no se permitía tener riquezas, no se permitía comerciar con otras naciones, no se permitía tener libertades, o sea, era un sistema militarizado, era un sistema en el que se empezaba el retraso tecnológico. Entonces vemos que pues muchas naciones no estaban a favor de que Rusia controlara todo ese territorio, entonces empezaron a buscar su propia independencia y empezaron a elegir un sistema político mejor, y en este caso pues fue el democrático, donde las naciones pues buscaban tener sus propias su propio sistema de gobierno y elegir a sus gobernantes. Entonces, pues vemos que muchos países que fueron colonias de las grandes potencias empezaron a independizarse. Algunos pues lucharon por su independencia, algunos otros generaron acuerdos con la nación que era dominante, algunos otros a la fecha siguen siendo colonias. Entonces vemos que pues había territorios tan grandes pues que estaban totalmente abandonados. Entonces pues sí requerían una independencia y generar su propia soberanía nacional, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos pues varias formas en que se organizaron pues los países del mundo, que son los países musulmanes, los países emergentes, y hay países pues menos o atrasados en este caso, ¿no? Y aquí vemos la diferencia entre los países de las potencias mundiales, los países de primer mundo, economías emergentes, o también llamados de tercer mundo, ¿no? Y pues vemos en este último punto pues las dictaduras en América Latina que se equiparan un tanto a lo que serían los sistemas totalitarios, pero pues vemos que también dentro de esas dictaduras pues también hay una violación de derechos, sí, gobernantes que pues tienen un corte un tanto de tipo militar, no hay una libertad de expresión, hay restricción en la participación de la ciudadanía. Entonces, pues esos fueron los temas que nosotros tratamos en la unidad número 2. Y al llegar a la unidad número 3, pues hablamos acerca del poder que generó Estados Unidos, de esa influencia que tuvo a nivel internacional, que a la fecha pues existen pues tres potencias mundiales, ¿no? Que una fue Estados Unidos, a pesar de que pues Japón quedó devastada totalmente a raíz de las dos bombas atómicas, pues se reconstruyó y volvió como una potencia mundial, al igual que Alemania, que se enfoca más en el comercio de tecnología, de explotación de recursos materiales y maquinaria. Y como les decía, tenemos cinco potencias emergentes, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Sí? Por eso les decía que era importante que investigaran directamente en lo que son en lo que son los recursos, para que estén acorde a lo que se les está señalando, porque si hacen otro tipo de investigaciones, pues en este caso pues no van a cumplir con lo que se les está señalando en el contenido de la semana. Y hablamos de los retos a nivel mundial, ¿no? Sabemos que somos un planeta que está pues en constante cambio, las naciones se van independizando, va cambiando esta parte de la división territorial,
nos vamos acabando poco a poco los recursos, de tal manera en que pues, tenemos que vivir pues con una convivencia racional con el medio ambiente, y pues hay países pues que pues se quedan cada vez más rezagados, que son pobres y que cada vez pues viven en pobreza extrema. Porque si ponemos un ejemplo, ¿no? Si yo fuera un, un comerciante y voy a llevar mis productos a otro lado, ¿a dónde los llevaría? Los llevaría a donde donde los pueda vender o donde no los pueda vender. Yo creo que la respuesta es lógica, ¿no? A donde los pueda vender. Es por ello que pues los países pues que son pobres, pues no llega la tecnología, no llegan los productos. ¿Por qué? Porque no hay quien los compre, ¿no? Y cada vez se vuelven más pobres. Pues vemos entonces que nosotros pues siempre vamos a vivir dentro de esa armonía con el planeta, con los recursos que nosotros tenemos, y tomando en cuenta que esos recursos pues son limitados. Debemos de ver esta parte de la sostenibilidad y la sustentabilidad, que la sostenibilidad es que el producto pues no desaparezca, que siempre lo haya, ¿no? Y la sustentabilidad es que nosotros vivamos de una manera racional, cumplamos nuestras metas, nuestros objetivos, pero sin comprometer la existencia de ese recurso. Y hay recursos renovables y no renovables que podemos reutilizar, y hay algunos que no. Y pues pasamos a otro tema, que son las naciones en conflicto. Y habíamos señalado que pues tienen conflictos territoriales, ¿no? ¿A quién le pertenece ese territorio? Y en este caso pues hicimos referencia a varios lugares y varias naciones, y también se les pidió en una de las tareas que ustedes pues y profundizaran sobre alguno de ellos. Pues como les decía, independientemente de que haya conflictos entre estos países, pues siempre va a existir una organización de las Naciones Unidas que haga recomendaciones, que busque, pues, sí, en todo momento fomentar la paz y la cordialidad entre los países, que procure también una conservación del medio ambiente, pero pues en este caso pues puede hacer recomendaciones, pero finalmente quienes tienen la última palabra pues son las naciones, ¿sí? Y las naciones pues conservan esa soberanía. Vemos cómo pues la tecnología también va cambiando las personas, se crean muchas más tecnologías que nos hacen la vida mucho más cómoda, más fácil, y pues eso también va cambiando nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Hoy en día estamos más comunicados, tenemos más tecnología, nos acercamos más rápido a los medios que nosotros queremos, la información está las 24 horas del día, pero pues vemos que aún hay tecnologías mucho más avanzadas que nos van cambiando. La mecatrónica, los sistemas informáticos, las imágenes moleculares, los softwares, etcétera. Y pues llegamos a un punto de los valores, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos? Pues el hecho de que logremos la inclusión de todas las personas, que tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades, y que no sean discriminadas por la condición económica, de salud, de racial, social, y etcétera. Y aquí el gobierno, acuérdense, tiene que procurar, en este caso, que todos seamos partícipes y que a todos se nos cumplan nuestros derechos. Entonces, pues nosotros vemos que a la fecha pues hay bastante discriminación. Seguimos en un mundo de exclusión social donde hay grupos vulnerables, en donde también hay comunidades también que todavía, pues, donde todos los servicios, pues, no llegan. Hay personas también que, pues, vienen de otros países, hay jóvenes con enfermedades físicas, personas en situación de calle, personas discapacitadas, personas que están en la cárcel, en el hospital, en asilos, mujeres pues, con familia, pero pues nadie les ayuda, personas que tienen mucho tiempo desempleadas, etcétera. Entonces vemos cómo esta parte de la exclusión social es un elemento que también como sociedad tenemos que erradicar. Vemos pues que siempre debe de haber una relación entre las relaciones de consumo con el medio ambiente, y sabemos que pues siempre debemos de procurar pues un uso racional de los recursos que nosotros tenemos. Como otro de los derechos que nosotros tenemos y que también muchas veces se vulnera, pues es la participación ciudadana. Y la democracia, pues ya lo habíamos señalado, pues es el poder del pueblo, que el pueblo pues tiene de forma constante, puede elegir a sus gobernantes, ¿sí?
Bueno, aquí hablamos del desarrollo sustentable, que pues sabemos que pues prácticamente todo gira en torno a la naturaleza, ¿no? Porque pues de dónde provienen todos los servicios, de todos los productos que compramos, pues de la naturaleza, nada más nosotros los transformamos. Y al momento de tener el producto, pues lo podemos vender, lo podemos comprar, podemos generar mucho de ese producto para poder vender mucho más. Entonces podemos comerciar con ese producto a nivel internacional, establecer relaciones internacionales con países, etcétera. Entonces vean cómo pues nosotros siempre estamos muy ligados al entorno en el que vivimos. Y sabemos finalmente que para poder llevar una vida digna, no con lujos, pero sí con lo suficiente para vivir, pues necesitamos tener un trabajo, necesitamos pues una buena salud, tener educación, tener amigos, tener una familia, pertenecer a una comunidad, realizar actividades productivas. Y entonces todo eso pues nos va a llevar a una calidad de vida buena, ¿no? Les decía, no con lujos, pero sí al menos con lo suficiente para poder vivir de manera adecuada. Bueno, pues esos serían todos los temas, bueno, a grandes rasgos de lo que pues tenemos en nuestro módulo y pues entonces pasaríamos a algo pues de esta semana, a ver, que serían pues prácticamente los foros, ¿no? A ver, pero bueno, ¿alguna duda, Mónica, que tengas? ¿Algún comentario que quieras hacer? ¿Algún pendiente que tengas? También con toda confianza, lo puedes externar. Todo muy claro, profesor. ¿No te estoy aburriendo? No, estoy poniendo más atención. Mucho mejor. Gracias. ¿Segura? ¿Algún Sí, pendiente que tengas? ¿Alguna inquietud? A lo mejor ya empezaste a realizar alguna actividad. pues sí, ahorita estoy en eso, estoy poco a poquito, porque soy muy penosa, pero No, sí, lo estoy entendiendo bien, explica muy bien. bueno, ok. Bueno, entonces pues vamos a pasar a este nuestro foro aprendiendo. Este foro aprendiendo pues creo que pues es muy personal. Bueno, porque aquí en este caso, pues es el que ustedes compartan experiencias de cómo les fue durante este módulo. Entonces, aquí pues nos dice sobre qué temas de qué temas encontraste más información, de cuáles te resultó más compleja la búsqueda. ¿Recomiendas algún sitio sobre historia mundial contemporánea? ¿Encontraste información curiosa sobre algún suceso histórico? ¿Cómo realizas tus búsquedas de información? ¿Sobre qué temas históricos te gustó indagar? Entonces, les decía, esta participación, les decía, es muy personal, muy de cómo les fue en el módulo, o sea, y pues tomando en consideración lo que ustedes leyeron en fuentes externas, en sus páginas de consulta, pues, y dar a conocer datos curiosos, ¿no? Por ejemplo, decían que Tomás Alva Edison, que fue el que, algo de la bombilla eléctrica, pues era mexicano, ¿no? Entonces, pues, bueno, ese es un dato curioso. Entonces, algunos dicen que no, otros que sí, que sus datos se perdieron en el lugar donde nació. Entonces, podemos ver aquí estos datos. ¿Ustedes cuál encontraron de datos curiosos? ¿Sobre qué temas encontraron más información? Bueno, también ahí es lo que ustedes crean. Yo creo que, pues, en lo personal, pues, de las dos guerras mundiales hay bastante información. Hay libros, hay películas, hay documentales, hay imágenes fotográficas, etcétera. ¿Cuáles les resultó más compleja? Entonces, aquí sí es algo muy personal. Sin embargo, pues recuerden siempre que, por ejemplo, si van a recomendar algún sitio de historia, pues este sitio pues sea de una fuente confiable. Acuérdense que las fuentes confiables pues son aquellas que provienen de instituciones educativas, de páginas de gobierno, páginas eh, de instituciones también reconocidas. Entonces, es ahí que pueden agregar este tipo de pues información, ¿sí?
Y sobre todo también ustedes que den algunos tips de cómo realizan sus búsquedas de información, utilizan algún software en específico, se van directamente a las instituciones educativas, también cómo le hacen para esta parte de la lectura, ¿no? ¿Les gusta más subrayar, les gusta leer, después reescribir lo que comprendieron? Entonces les decía, así sí son como que, pues basta, muy de cómo les fue y muy de cómo hacen su investigación, ¿sí? Cómo aplican ustedes los métodos y técnicas de investigación. Bueno, no se olviden que dentro de los foros, pues es importante siempre la parte de las reglas de la netiqueta. Las reglas, pues siempre son pues mantener la cordialidad, el respeto en todo momento, no escribir con puras mayúsculas, pues ser claros y precisos al momento de redactar, siempre comenzar con un saludo, terminar con una despedida. Entonces sí es importante que procuren siempre esta parte de la comunicación virtual, ¿no? Bueno, eso fue en cuanto al foro aprendiendo. A ver, ahora si nos pasamos ahora a otra, si nos pasamos ahora al otro foro, en esta semana sí tenemos un foro de integración, que en este caso sí tiene un peso sobre su calificación. Este foro tiene un valor del 8%. Entonces, pero bueno, saben que también sacaron un 8%, pero siempre y cuando pues realicen todas las intervenciones requeridas y en el orden requerido, ¿no? Entonces, aquí sí tiene un título, el foro de integración. Los otros nada más son foros aprendiendo, pero este sí tiene un título, se denomina Orígenes de la Política Mundial Actual y que tiene el propósito que reflexionemos sobre cómo las guerras mundiales son las raíces de los principales temas de la política mundial actual, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues primeramente a que nosotros veamos cómo las mismas guerras mundiales pues han transformado el mundo, ¿no? Las guerras mundiales se dan por conflictos de intereses, porque por el tema del expansionismo, se dan también con una situación de la comunicación, pues al haber una guerra mundial, pues lo que se quiere es tener tecnología para poder mantener una comunicación, para poder crear artículos más poderosos de destrucción. También pues se requiere tener una economía fuerte para solventar los gastos que la guerra requiere. Vean, las guerras también generan pues que los países pues se vayan independizando, que los territorios se vayan dividiendo, que surjan nuevas instituciones. Entonces, aquí el foro les da una pregunta inicial que les habla acerca de cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación política mundial actual y el replanteamiento del mundo científico y tecnológico, ¿no? Entonces, les decía, las repercusiones de las guerras mundiales pues han pues sido muchas, ¿no? Las repercusiones, ustedes saben las consecuencias. Ya muchos me han dado a conocer varios ejemplos, desde la pérdida de vidas humanas, la caída de las economías, las crisis económicas, y bueno, ya ustedes vieron varios ejemplos, por ejemplo, la detonación de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, pero ahora ustedes vean qué ha cambiado, ¿no? A raíz de esas guerras mundiales, vemos que pues se conformaron instituciones internacionales, vemos que las relaciones entre los países ahora pues siempre son a ojos de las leyes también en materia internacional. Vemos que los países pues para procurar ese intercambio de comercio, entonces pues también ellos buscan que pues verse beneficiados, no nada más que la potencia, el país más rico sea el que más se beneficie. Entonces, ¿ustedes cómo ven esos cambios? ¿Sí? Y tenemos también el replanteamiento del mundo científico y tecnológico. O sea, ustedes ven que pues a lo largo del tiempo pues han surgido muchos descubrimientos. La radio, la televisión, el teléfono, los motores, ¿qué más? Los celulares, los dispositivos, de móviles, etcétera, ¿no? Pero, y esta parte de la ciencia y la tecnología, hasta ahí, ¿en qué nos beneficia?
o en qué nos perjudica. Ustedes ahí vayan viendo aspectos tanto positivos y negativos, ¿vale? Entonces, en estas ustedes deben de realizar mínimo las 4 intervenciones. En la primera deben de responder la pregunta detonadora y deben de dar ejemplos, ¿sí? En la segunda dice, hagan una réplica una aportación a uno de sus compañeros. Bueno, ustedes a lo mejor ven que alguno de sus compañeros ya hizo su aportación, bueno, pues comiencen siempre y dirigiéndose a él, ¿no? Saludándolo. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal, José? Este, entonces diríjanse directamente, eviten ponerle hola compañero, hola compañera, ¿no? Porque ya se están dirigiendo de manera directa a él, ¿no? Después háganle su comentario, háganle su comentario, en ese comentario, pues pueden ustedes ampliar lo que él dijo, pueden cuestionarlo también, pueden generar pueden complementar también o dar a otra aportación totalmente distinta. Entonces, siempre es conveniente que en este caso ustedes hagan sus aportaciones los primeros días, porque acuérdense, los primeros días es cuando más de sus compañeros ingresan, ¿no? Y aquí pues tendrían ustedes más posibilidades de que alguien les comente. Si ustedes van a comentar en jueves, en viernes, pues ya van a tener menos oportunidad. Y sobre todo también, un punto de que nos habla las rúbricas es que ustedes siempre deben de participar en días diversos. A lo mejor no diario, pero sí a lo mejor uno el día lunes, otro el día miércoles, otro el día jueves, otro el día sábado, pero tienen que ser en días diversos, con la finalidad también de que den oportunidad a sus compañeros a generar algunos comentarios más. ¿Sí? Después responde a la réplica que de uno de tus compañeros, no sé, pueden agradecer el hecho de que les hayan tomado en consideración su comentario y sobre todo también pues hacer alguna referencia más de lo que de lo que les dijeron, ¿sí? Y al final presentar una conclusión. O sea, y en nada más, en la conclusión tomar en consideración desafíos que enfrenta México con relación a la política internacional, ¿no? Desafíos que enfrenta México a la política internacional, pues pueden tomar en cuenta pues los países con los que comercia México, qué productos comercia, qué tratados internacionales celebra nuestro país para poder comerciar. Pueden hablar de los impuestos, de importación y de exportación de productos y de servicios. Pueden hablar a lo mejor de problemas en cuestión de intercambios de productos, etcétera. Entonces ahí también es importante que ustedes investiguen un poco más acerca del comercio entre países con nuestro país, con nuestra nación, ¿no? Entonces, recuerden, es importante que realicen sus intervenciones en días diversos. Bueno, llegamos a la parte de nuestro módulo en donde analizamos el proyecto integrador. ¿Sí? Este proyecto integrador se denomina Los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo. Bueno, y en este proyecto integrador, pues nos dice, la política internacional actual es el resultado de una serie de transformaciones surgidas en los diversos movimientos bélicos que llevaron a la reflexión sobre la necesidad de paz e igualdad entre los países, ¿sale? Entonces, ¿qué nos quiere decir? O sea, que la política internacional, o sea, las relaciones entre los países o la comunicación entre los países se ha dado totalmente distinta a raíz de las guerras, ¿no? ¿Por qué? Porque las naciones lo que menos quieren son problemas con otros países. Es por ello que siempre procuran mantener una paz y sobre todo igualdad. Entonces, el propósito es que nosotros reflexionemos sobre los orígenes históricos de la política mundial actual y cómo estos repercuten en tu vida cotidiana. Entonces, tomen en consideración bien este punto, cómo repercuten en tu vida cotidiana. Acuérdense, hay partes en las que sí pueden ustedes analizar cómo se dio la situación, pero no se olviden que una parte también es cómo lo vivo yo, cómo me veo beneficiado yo o cómo me veo perjudicado yo o mi familia, ¿no? Entonces, para esta tarea,
nos dice que ustedes deben saber sobre las características sociotecnológicas de la segunda revolución industrial. Aquí ya los habíamos mencionado, ¿no? Los avances científicos y tecnológicos que se generaron dentro de esta segunda revolución industrial y también el uso de los energéticos. Las causas sociales, políticas y económicas de la Primera Guerra Mundial. Consecuencias, ¿qué consecuencias tuvimos? Pues pérdidas de vidas humanas, destrucción de los lugares de trabajo, de los hogares de las personas, de las escuelas, de los servicios públicos, los conflictos entre las naciones, entonces aquí vemos también esta parte de cómo, de las consecuencias que trajeron consigo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y aparte también hablábamos pues del surgimiento de instituciones a nivel internacional para una mejor relación entre naciones. Las características del mundo bipolar, hablábamos de un mundo socialista, este, un mundo capitalista. Entonces, aquí vemos la caída del muro de Berlín en el año de 1986, no recuerdo bien. Y bueno, también hablábamos acerca de los desafíos del nuevo orden global de la sociedad del conocimiento, la innovación para proponer soluciones. O sea, desafíos, hablábamos de la desigualdad, hablábamos de la calidad de vida, hablábamos acerca de esos los tocábamos aquí en esta semana 3, de la participación ciudadana, hablábamos del cuidado del medio ambiente, aquí está la calidad de vida, de la discriminación o la exclusión social y la inclusión. Entonces, estos son los aspectos que se tomaban en consideración dentro de la tarea. Y hablábamos también de los aspectos del nuevo orden global, la sociedad del conocimiento e innovación para proponer soluciones. Entonces, desafíos, pues existen muchos, ¿no? No nada más pueden hablar de ellos, también pueden hablar de otros. Tenemos la pobreza, la marginación, tenemos la falta de agua, la falta de educación, ¿qué más? La delincuencia organizada, la corrupción. Entonces, pues hay muchos desafíos, no nada más hay unos cuantos, ¿no? Que nos señalan aquí. Buscar información en fuentes confiables y utilizar técnicas de investigación. ¿Cómo es una técnica de investigación? Pues siempre saber qué temas voy a investigar, saber las fuentes confiables en donde investigar. Una vez que ya tenga la fuente y ya tenga la información, pues leer, subrayar, tomar notas, identificar ideas principales y después redactar o hacer mi trabajo, ¿no? Y también otro de los puntos fundamentales, acuérdense siempre el hecho de que tengo que saber redactar un ensayo. Un ensayo, les decía, es en un 80-90% opinión personal. Pero si ya tengo conocimiento de la información o del tema, pues ya no me va a ser tan necesario investigar tanto, sino es lo que yo considero lo que aprendí a lo largo de este módulo. Entonces, ¿qué nos dice que entreguemos? Pues un ensayo que tenga el desarrollo de sus reflexiones sobre los orígenes de la política internacional actual y las repercusiones en tu vida cotidiana. O sea, chequen este punto, es importante, que hable de sus reflexiones. O sea, no les pide investiga en tal lugar o investiga en X lugar, porque se supone que es lo que ustedes aprendieron a lo largo de estas semanas. Ustedes aprendieron sobre la revolución industrial, aprendieron sobre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, aprendieron sobre el muro de Berlín, la división de la parte bipolar, aprendieron acerca de los desafíos del mundo. Entonces, aquí no les dice que investiguen en otros lados, sino les pide que ustedes reflexionen sobre los temas de los que ya estudiaron y sobre todo también no dejen que solamente les gane la investigación, sino también en su vida cotidiana, o sea, las repercusiones, consecuencias, tanto positivas o negativas, en la vida cotidiana de cada uno de ustedes. Y entonces no es nada más una investigación de que ya hago mi resumen, investigo de aquí, le corto un pedazo, de acá le corto un pedazo y de acá el otro poco y lo junto, no, sino es una opinión casi 100% personal, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo realizaré? Dice
Recupera tus actividades integradoras correspondientes de las primeras semanas, ya que te serán de utilidad cuando integres y analices la información. Elabora un ensayo de mínimo 5 cuartillas. Acuérdense que el ensayo pues debe de tener varios elementos. Debe de tener un título. El título pues puede ser el que ustedes quieran, pero también pueden ponerle los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo. Pueden hablar acerca de... ponerle ustedes un título creativo, no sé. Después en la introducción, nada más es dar un panorama general de lo que van a tratar. Si ustedes entran directo al tema, pues ya no estarán cumpliendo con este elemento. Pueden comenzar su introducción, pues diciendo, ¿no? A ver, permítanme un segundito, déjenme abrir mi Word. A ver, vamos a hacer un pequeño... algo pequeñito. Aquí está. Entonces ya tiene su ensayo. Una vez que le tengan el ensayo, bueno, deben de ponerle su título. El título, pues de preferencia debe de ir centrado. Bueno, yo le puedo poner transformaciones en el mundo contemporáneo. Bueno, así lo vamos a dejar de esta manera y ya nada más lo ponemos centrado. Siempre procuren poner siempre que sea en letra Arial 12. Yo les sugiero que cuando ustedes empiecen a trabajar, en este caso, un ensayo, para que no tengan tanto problema, siempre unifiquen su tipo de letra. Yo regularmente, pues siempre le pongo letra Arial, tamaño 12. Siempre pónganle negritas y posteriormente ya comienzan su ensayo. Aquí en este caso, justifiquen su texto. El justificar es de esta manera, para que les salga todo parejito, no que en algunas partes les queda como todo mordido, todo disparejo del lado derecho. Entonces siempre aprieten la opción justificar. También otra de las cosas, pongan su interlineado a 1.5. ¿Sale? Cuando hacemos este tipo de documentos, este tipo de ensayos, por metodología, es 1.5, ¿sale? Bueno, entonces pueden comenzar su introducción. Se los voy a poner de esta manera. Sin embargo, no es necesario que ustedes coloquen la palabra introducción. O sea, no es necesario. Porque cuando yo voy a leer, o sea, en automático me voy a dar cuenta si sí lo hicieron o no. Entonces, si ustedes entran directo al análisis, me voy a dar cuenta de que no hay una introducción. Si ustedes comienzan diciendo de qué van a hablar, bueno, entonces sí va a haber una introducción, ¿no? Entonces, no es necesario poner la palabra introducción. Ustedes al momento de redactar la deben de evidenciar. Entonces, en este ensayo, pues pueden comenzar dando un panorama general. ¿Qué pueden comenzar diciendo? Actualmente, nuestro planeta se encuentra en constante transformación. Vean, entonces vayan viendo, ¿eh? Yo estoy haciendo mi propia redacción, pero ustedes también vayan viendo pueden abordar el tema. O sea, no es como que solamente hacer un resumen, sino tengo que hacerlo con mis palabras, ¿sale? Y acuérdense, en la introducción no analizo nada más que dar lo que voy a tratar. Que genera retos entre naciones y sobre todo el velar por los derechos humanos. Es por ello
que este análisis está enfocado sobre la política mundial que vivimos actualmente y cómo estos afectan en mi familia y vida cotidiana. Como primer aspecto, hago referencia a la segunda revolución industrial, haciendo mención, rescatando las consecuencias fundamentales, tanto positivas como negativas, bueno, hasta ahí. Entonces vayan viendo, bueno, ya les voy dando como que un panorama. Esta es una redacción muy rápida, ¿no? O sea, no es algo que yo esté así como que planeando mucho, sino ya lo estoy dando a conocer. Entonces, etcétera, ¿no? Yo puedo mencionar esta parte. En la primera parte analizo las características de la segunda revolución industrial y las consecuencias que considero más relevantes. En la segunda parte analizo el tema de la Segunda Guerra Mundial y cómo trajo consigo un cambio en la política internacional al surgimiento de instituciones internacionales. Entonces, hasta ahí nada más. Entonces, vean cómo no estoy profundizando ni estoy dando las características de la Segunda Guerra Mundial, no estoy dando los ejemplos de la Revolución Industrial, o sea, realmente no es dar detalles, ¿sí? La introducción nada más es para lograr que la persona que nos está leyendo pues se interese por el tema, ¿sale? Una vez que ustedes han hecho su introducción, ahora sí viene el desarrollo. Y vean cómo ya en automático, como ya configuré mi documento, entonces ya no me queda todo mordido de este lado porque ya estoy dando la justificación, ya estoy poniendo mi título centradito, o sea, ya di el interlineado, ya lo ven, está el interlineado, pues es el 1.5, aquí ya se puede apreciar, y ya se ve, ya empieza a darse formalidad al documento, ¿no? Bueno, y ya comenzamos nuestro desarrollo. Bueno, y en este caso, pues vayan tomando en consideración cada uno de los temas. ¿Qué les sugiero yo hacer? Primero, pues tomar en consideración cada uno de estos puntos, ¿no? Pero para que ustedes no tengan tanto problema en el momento de que vayan, eh, a ver, ya se está, que se quiere cerrar, al momento en que vayan ustedes redactando, pues para que no tengan tanto problema con el orden de las ideas, pues tomen primero un tema, luego hablen de otro tema, y luego hablen del otro tema, y al final uno más, pero siempre por separado. A lo mejor yo primero voy a hablar de las características y consecuencias de la segunda revolución industrial. No lo voy a poner como pregunta y respuesta porque eso es un error, ¿sale? Es un error el que yo ponga pregunta y respuesta. Un ensayo no se redacta así. En un ensayo yo voy relacionando un tema con el otro y con el otro, entonces tengo que ir dándole una secuencia. Pero si yo lo hago como pregunta y respuesta, ya no es un ensayo, ya sería un cuestionario, ¿no? Entonces ya estaría yo empezando mi redacción. Como se pudo apreciar a lo largo del módulo, la segunda revolución industrial trajo consigo grandes avances científicos y tecnológicos, que si bien
no fueron, se originaron para mejorar la calidad de vida de la población y su finalidad era para los conflictos bélicos, sí trajeron grandes beneficios y entre ellos puedo mencionar el surgimiento de la energía eléctrica, su implementación en déjeme, ya me perdí. A ver, espérenme. Su implementación en la industria, el uso de las telecomunicaciones e incluso los vehículos. Bueno, hasta ahí. Entonces vean cómo yo ya no estoy investigando nada, ¿no? Yo ya nada más es con lo que me va surgiendo, voy recordando los temas que ya vi en semanas anteriores. Entonces vean cómo ya voy haciendo una redacción. Mi redacción no es buena porque no, nada más es solamente es improvisada. Entonces veo, dice, como se pudo apreciar a lo largo del módulo, la segunda revolución industrial trajo consigo grandes avances científicos y tecnológicos que si bien no se originaron para mejorar la calidad de vida de la población, su finalidad era para conflictos bélicos y sí trajeron grandes beneficios, ¿no? Entonces vayan viendo cómo le voy dando una secuencia. Entonces aquí ya puedo ir relacionando, ya terminé mi idea, ustedes la pueden continuar mucho más, y ya le puedo poner punto y coma, y ahora pasan al siguiente tema, o dejan este punto y añaden al siguiente, ¿no? Y hacen una, ¿cómo se le dice? Hacen un párrafo. Entonces pueden ir dando ejemplos, ¿no? Recuerden que para esto ustedes deben de entregar mínimo 5 cuartillas, ¿vale? 5 cuartillas. O sea, yo ya casi llevo una, así ya llevo media, pero ustedes pueden dar muchos detalles de respecto a la segunda revolución industrial. O sea, casi por tema van a tener que redactar casi una cuartilla de la Segunda Revolución Industrial, otra cuartilla ya serían dos de la Segunda Guerra Mundial, otra con la de las características del mundo bipolar y otra ya serían las cuatro, ya casi les van a salir las 5 por cada tema. Entonces vean siempre dar una redacción propia, ¿no? Si yo hablo de la Segunda Guerra Mundial, pues puedo ir señalando lo siguiente. Como se pudo ver, la Primera Guerra Mundial nace a partir del expansionismo y solo bastó como excusa la muerte del archiduque Francisco Fernando para que ésta detonara. En cuanto a la Primera Guerra Mundial, no, el proceso de expansionismo continuaba entre las naciones en una búsqueda de tener más colonias y más riqueza. Y esto siguió fomentándose a la Segunda Guerra Mundial, donde las principales naciones entran en conflicto nuevamente, demostrando capacidad económica, aumento de tecnología y poder militar. Bueno, entonces vean,
cómo nuevamente todo lo que voy redactando no lo estoy investigando de ningún lado, ya estoy yo tomando en consideración todo lo que yo voy adquirir de conocimiento del módulo, ¿no? Entonces, vean, entonces cada tema lo tenemos que desarrollar y dándole un seguimiento. Primero en mi primer punto hablo de la primera revolución industrial, en el segundo aspecto hablo de la segunda revolución, de la Primera Guerra Mundial, y así voy a ir analizando las consecuencias y de cada uno de los temas, ¿no? Entonces, ya una vez que yo termine, pues ya llego a la parte de mi conclusión. Y voy a rescatar los elementos más sobresalientes, ¿ya? Y ya empiezo a redactar mi conclusión. Considero que las guerras mundiales a la fecha se siguen generando. El tema del expansionismo continúa, pues siguen peleando las naciones por el control de territorios y por mantener una posición dentro del orden mundial. Bueno, hasta ahí le dejo, ¿sale? Entonces, vean cómo ya voy dando mi conclusión. Entonces, aquí pueden ustedes, considero finalmente, ya pueden ir colocando algunas palabras de cierre. Finalmente, y vean, entonces ya estoy colocando unas palabras de cierre. Entonces, para que yo vea que efectivamente ya estoy terminando, entonces ya no es necesario que yo tenga estas partes, ya le puedo quitar la palabra introducción, ya le puedo quitar la palabra desarrollo, ya le puedo quitar la palabra conclusión, y ya va quedando mi trabajo terminado, ¿no? Entonces, vean, esta es una redacción muy rápida, pero en ningún momento me estoy basando en otras fuentes de consulta externa, sino solamente de lo que yo aprendí sobre el módulo. Y sobre todo, no estoy copiando información de otros lados, ¿vale? Ni tampoco estoy intentando hacer un resumen de otra fuente de consulta, sino ya estoy tratando de dar a conocer lo que yo comprendí, ¿sí? Bueno, no sé si queda alguna duda. Mónica, ¿algo que quieras agregar? Todo muy bien claro, profesor. ¿Segura? Ya ahorita ya lo estoy empezando a hacer y estoy haciendo ya, con esto ya voy a hacer más fácil la tarea. Bueno, acuérdate, dentro de esta tarea del proyecto integrador, no es que copies en ningún lado, es lo que aprendiste, lo que tú analizaste, hacer una redacción propia, reflexiones propias. Si tienes algún ejemplo, una anécdota personal, también lo puedes colocar. O sea, no es necesario que investigues en otros lados ni que te quiebres la cabeza pensando en dónde voy a encontrar esta información tal cual me la pide aquí, no, sino es solamente lo que tú consideres, ¿no? No, tú procura redactar con tus propias palabras, ve las repercusiones de cada uno de los temas, ve las transformaciones que se han dado a lo largo del tiempo y de cada una de las etapas, y bueno, y sobre todo también, si tú vas a hacer una letra tamaño 12, pero si la pones a renglón cerrado, o sea, vas a escribir y escribir y escribir y no vas a avanzar, ¿no? Porque pues el renglón cerrado pues es muy renglones, pues pues muchos renglones en una sola hoja. Entonces, por eso yo te sugiero que siempre lo hagas a interlineado 1.5 y de esta manera, pues se va a ver tu avance en cuestión de texto. Profesor. Ok. Bueno, pues con esto terminaríamos el día de hoy.
Pues te agradezco mucho que hayas estado. No sé si tengas algún pendiente con alguna tarea, con alguna evaluación. No, ahorita nada más estoy esperando mi evaluación de la última. El módulo Ok, no me lo he el, firmado. la tarea 6. Ajá. Ah, sí, ya, bueno, ya me faltan muy poquitas por terminar. Creo que ayer nada más dejé como 6 tareas pendientes por evaluar todavía de la semana pasada, pero ya, como ya hoy se cumple el plazo, pues ya tendrías el día de hoy tu calificación. Entonces, pues ya nada más quedaría a la espera de que realices tu tarea del ensayo ya de este proyecto integrador, y con ello, pues ya estarías terminando el módulo. Sí, profe, Entonces, muchas pues gracias. pues procura entregar esta actividad pues de forma anticipada para que pues también puedas tomarle una captura, ya cuando termines todas tus actividades, pues tomarle una captura de pantalla a tu portafolio de evidencias, y ya de esa manera pues ya estarías concluyendo el módulo, que yo espero que ya pues sea de manera satisfactoria. Bueno, muchas gracias, profesora, así espero. Bueno, muy bien. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Pues a los que ven la sesión grabada, pues también recuerden que ya estamos, pues mañana ya es día miércoles, último día para solicitar sus extensiones de tiempo. Así que pues recuerden las indicaciones que nos han dado por parte de nuestra supervisora de calidad. Solamente son 3 oportunidades por alumno, 3 extensiones de tiempo. ¿Sale? Entonces, pues aprovechen entre hoy y mañana para solicitar sus extensiones, y pues ya puedan acreditar su módulo sin ningún contratiempo, ¿sí? Bueno, pues para el día de mañana pues estaremos pues ya a lo mejor quizá no profundizaré tanto en la parte de los contenidos de semanas anteriores, pero sí en cuestión de la actividad del ensayo, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo. Mónica, muchas gracias por haber estado presente aquí en nuestra sesión, y pues nos vemos el día de mañana a la misma hora. Pues que tengan excelente tarde. Mónica, también excelente tarde. Cuídate mucho y espero que ya termine esta actividad para poder evaluarla lo más pronto posible. Gracias, profesor. Bonita noche. Gracias, igualmente.